Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y bueno, en este canal hablamos de Japón, de la vida diaria, la cultura, un poco de las tradiciones, la escuela. Anime, manga. Sí, y hoy no es la excepción. El día de hoy queremos hablarles de algo que sucede mucho, especialmente en el campo de los negocios, es donde hay más este shock, pero es en cualquier ámbito de la vida diaria. Y es que mucha gente que viene de fuera, cuando llega a Japón, sí tiene la sensación de que los japoneses no entienden el sarcasmo y la ironía. O que si la cultura japonesa no incluye el sarcasmo y la ironía. Y bueno, antes que nada, digamos, este siempre es un foro abierto, es un lounge. Y por eso no solo nosotros comentamos, nos gustaría mucho que también ustedes tomen sus notas, su opinión y las comenten, nos dejen sus comentarios y así podemos extender la conversación, sea por escrito o llevarla a otro video. Pero bueno, la primera cosa que me gustaría dejar muy claro es de que en Japón sí existe el sarcasmo y la ironía. Incluso es algo muy importante dentro de la cultura japonesa. Aunque no quiero decir que su forma de hacerlo o de recibirlo es distinta, porque creo personalmente que en la realidad cada cultura es distinta. Ni siquiera puedes hablar de una sola forma de hacer sarcasmo e ironía en toda Latinoamérica o en los países hispanos. La forma en la que un español va a entender el sarcasmo y la ironía no va a ser la misma en que lo hará un mexicano, un argentino, un ecuatoriano, un chileno. Cada uno tiene ya de por sí una forma distinta. Es el grado de humor que tiene cada cultura, ¿no? Esa salecita que le ponen a una plática, ¿no? Muchas veces, si no estás poniendo atención, puede ser que no le entiendas, ¿no? O no sea tan fácil de entender. En Japón existe algo muy fuerte donde se puede encontrar el sarcasmo y la ironía. Directamente es en la comedia tradicional. No sé si tienen en cuenta esta comedia donde hay dos personas, ya moderno en la televisión, frente de un micrófono, y son pareja comediantes de toda la vida. Y uno es el que se hace preguntas filosóficas o pone situaciones serias, y el otro es el pie izquierdo, ¿no? El que hace la broma, el que hace que todo se vuelva chusco, y el otro se enoja con él y le pega con algo en la cabeza, ¿no? Toda esta idea es de eso, del sarcasmo y la ironía. En eso se mueve todo este tipo de comedia. Si no lo tuviese, no tendría ningún chiste. Obviamente, si no entiendes el idioma, si no entiendes un poquito el contexto histórico o la tradición de lo que están hablando, pues es un poco difícil hablar, ¿no? Y entenderlo, ¿no? También. Por ejemplo, recuerdo siempre un chiste de una comediante japonesa. Ella, de hecho, stand alone, o sea, sola. Él hace sus chistes en inglés, en Inglaterra, ¿no? Y hablaban un chiste de que vio una vez en el metro de Londres un letrero donde decía que el metro de Londres solamente había tenido, ¿cómo se dice?, retraso de unos 16 minutos o algo así en promedio al año, ¿no? 16 minutos de retraso de promedio al año. Y ella dijo solemnemente al servicio ferroviario, te perdono, ¿no? Entonces, es un chiste muy irónico, sarcasmo, si quieres verlo así también. Porque para ella el 16 minutos al año, o para cualquier japonés promedio, la verdad es que se nos hace larguísimo. O sea, es muchísimo. Sí, ya, de hecho, aquí están pidiendo perdón por 18 segundos que se tardó en llegar el tren o que salió 18 segundos antes, ¿no? Imagínate, 16 minutos es una eternidad, ¿no? Entonces, para ella cualquier japonés decir 16 minutos al año es algo por lo que te debes avergonzar hasta cierto punto, bastante, ¿no? Y el servicio ferroviario inglés estaba orgulloso, ¿no?, de haber logrado 16 minutos anuales, ¿no?, de retraso. Entonces es donde, pues sí, el sarcasmo y la ironía juegan un papel importante en el chiste, pero si no entiendes la cuestión cultural, te lo vas a pasar desapercibido, ¿no? También, como dices, del idioma, ¿no? El japonés tiene mucho esta cuestión de los homónimos, ¿no? Mismo sonido, pero diferente significado. Muchas veces hasta totalmente diferente, con lo contrario. Entonces, se juega mucho a hacer estas bromas de usar esos homónimos y la persona se refiere a A, por ejemplo, pero la otra persona se refiere a B. Entonces, este juego de palabras que a veces hace el problema, ¿no? Como no entender el idioma, ¿no? Entra un poco el sarcasmo y la ironía en esa broma, ¿no? Es muy importante entender la cultura en la que estás moviéndote porque de otra manera es muy difícil entenderlo. Cuando, por ejemplo, dices, voy a, como tipo una fiesta así, pero vas a venir a jugar, dices,
Sí, con gusto, o tipo, O ay, sea, sí lo tienen aquí en Japón. también cuando hace mucho frío, así, ay, qué calor hace, ay, se me antoja comer un kakigori, así, un raspado, así, también lo dicen mucho, así, no sé si entré en eso, pero... Sí, es la misma ironía y sarcasmo que existe en países en general de todos lados del mundo, ¿no? O sea, no me imagino un país que no diga algo así, ¿no? Sí. Como que, como decíamos hace un momento, está lloviendo a cántaros y dicen, hoy es un bonito día para hacer un picnic. O... Sí, es algo que se necesita como para alivianar un poco la carga de la situación, ¿no? Si está lloviendo y realmente tenías pensado salir, pues bueno, es hacer un poco la broma a esto, ¿no? Y creo que, como dices, toda cultura lo tiene, solo que cuando son las cosas serias es donde muchas culturas quizás no se prestan tanto para esto. Bueno, viene un poco una pregunta, ya cambiamos un poquito hacia la dirección, que es en los negocios, que decía Carmen. ¿Cuándo sabes si debes cruzar o no la frontera del sarcasmo y la ironía, o cuándo debes mantenerte en una situación absolutamente formal, ¿no? Uno sentiría a veces que si uno se mantiene muy formal, se desentiende de su interlocutor y no quieres acercarte a esa persona. O pareces muy frío. Pero cuando te acercas, ahí intentas de ser irónico o sarcástico. Es un poco incómodo, ¿no? Puede llegar a ser incómodo, o puede ocurrir lo que yo creo que sucede en el japonés cuando hace negocios con otras personas de otros idiomas, especialmente si el japonés tiene que hablar en otro idioma, es la cuestión de la malinterpretación del lenguaje, ¿no? O sea, una cosa es que si en japonés, hablando entre japoneses, dices, sí, hace... Qué calor, ¿no? Como para irnos a comer unos kakigori, ¿no? En un día de mucho frío. Y otra cosa muy distinta si tú se lo dices en español o en inglés y la persona está traduciendo esa frase literalmente. Así es, porque sí, es que eso es, muchas palabras tienen un sentido que uno lo entiende, digamos, pero cuando lo explicas o lo traduces, pues si no, pregúntenle a Google Translator, ¿no? Es un rollo ahí. Y es que, por ejemplo, en el mismo idioma español o castellano tenemos tantas diferentes formas de decir algo que está muy especial, ¿no? Está muy, muy padre en México, muy chévere, por ejemplo, en Colombia, está muy guay en España. Y ya todas estas palabras de por sí van a causar un conflicto a alguien que no es nativo del español, ¿no? Alguien que no lo ha hablado jamás, lo ha aprendido de libros y le dices, oye, eso está muy padre, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mi papá qué? ¿No? Sí. O sea, que no vas a poder jamás agarrarte así de buenas a primeras, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? Agarrarte. Y bueno, en los negocios es donde tienes que mediar un poco con la persona, ¿no? Ver qué tanto puedes aflojar o estirar. No se diga si la otra persona no está tan preparada en el otro o en tu idioma. Realmente puede haber negocios que se pudieron haber hecho bien, pero por esta simple cuestión no llegaron a buen término, ¿no? Y es que tenemos muchas frases en los negocios, por lo menos en México, definitivamente, como, le empezó a temblar la mano cuando estaba firmando, o vamos a romper el hielo. El pastel, partir del pastel. ¿Cuál, no? Si todavía no hemos celebrado, ¿no? O estaba el caso, por ejemplo, en un artículo que leí de una persona de Estados Unidos trabajando con japoneses. Era un supervisor de un producto que tenían que fabricar, japonés, y que estaba trabajando con los obreros y los supervisores locales de la fábrica en Estados Unidos. Y este japonés les insistía en mejorar esto, en cambiar lo otro, y mejorar esto y cambiar lo otro, así en el detalle, ¿no? Y este supervisor de Estados Unidos, al final, digamos, en español traducido, le dijo una frase algo así como, eres un dolor en el trasero, ¿no? Pero se lo dijo en un modo sarcástico, irónico, amigable, buscando así como, al final todo salió muy bien, excelente, ¿no? Eres realmente muy, muy dedicado a tu trabajo. Es lo que él quería darle a entender en el contexto cultural, ¿no? Correcto o no incorrecto, también tendremos nuestras diferencias en toda Latinoamérica o en España. Cada quien también lo pensará distinto si estuvo correcto o no su comentario. Pero en ese momento el japonés se sintió ofendido. Porque tradujo literalmente la frase que le estaba diciendo, ¿no? Y fue un dolor en el trasero, pues normalmente es algo malo, ¿no? Más bien él sintió que hizo mal para el proyecto, ¿no? No, más que mal para el proyecto, que tuvo una mala relación con esas personas, ¿no? O sea, el hacer bien mi trabajo te causa algún problema, es ese tipo de acercamiento, ¿no? Y te queda una sensación negativa hacia eso, ¿no? Entonces, muchas veces el problema con el sarcasmo y la ironía cuando vamos a otros países, no solamente a Japón, tiene más que ver con una cuestión cultural
y de traducción, para mi gusto, ¿no? Sí existe, definitivamente, pero hay que aprender a usarlo, cómo usarlo y las palabras adecuadas para usarlo, porque también hay palabras claves, ¿no? Así es, porque una cosa es a estar en los negocios y otra es como en una de estas presentaciones de cómicos, ¿no? Es totalmente un lado y el otro, ¿no? Puedes irte moviendo de un lado a otro y ver qué tanto con la otra persona puedes hacer bien tu negocio. Sí, porque lo mejor sería de usar ironías que no son tan, o sea, que cuando las traduzca la otra persona así no sean, o sea, que se puedan entender, ¿no? Sí, de hecho hasta estar consciente de que lo que puedes decir es muy local, ¿no? Quizás solo eres tú el que lo Como usa, decimos, ¿no? chiste local, ¿no? Así o sea, es. solo tú y yo los entendemos, ¿no? Considerando mi caso, aunque bueno, tengo parte japonés, pero crecí en México, o sea, para mí culturalmente el sarcasmo y la ironía yo la entiendo más a la cultura mexicana, totalmente. Y cuando llegué a Italia, tuve varios casos donde yo no entendí el sarcasmo o la ironía de las otras personas, amigablemente, Sí. que me hacían. Y yo en mi momento de estar culturalmente y traduciendo y todo, pues no pude encallar, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún momento fui a comer kebab, no sé si conocen estos, que es como unos grandes tacos, pero tortas así de carne árabe, ¿no? De pan. Lo que cocinaron, guisaron en la semana y no les alcanzó, se lo echan al kebab, ¿no? Aunque lo principal es la carne, ¿no? Y estoy en este kebab, en una tienda de kebab en Roma. Y el chico me está sirviendo, ¿no? Y me pregunta, ¿con cebolla? Sí, con esto, sí, con salsa, no, con esto, bla, ¿no? Y me dice al final, ¿ya me la va a dar? Y me dice, ¿con carne? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, es lo básico, ¿no? Tú contestaste Pero yo lo más correctamente. serio, pero yo creo que el chico vio así mi cara de los 3 signos de interrogación de qué está hablando ¿no? Y me dijo, era una broma, ¿no? Y yo, Y aunque me dijo que era una broma, inclusive, no me pude reír porque no la entiendo en absoluto, ¿no? O Y sea, ahora sí la entiendes. no me da risa todavía, ¿no? O sea, digamos que Obvio que a con él- carne, cabrón. Sí, a él le pareció curioso que estaba preguntándole por todos los demás ingredientes, porque el ingrediente básico se entiende que ya es la carne, ¿no? Y Es era que la- también es eso, ¿no? Cuando explicas el chiste, Ya pierde el ya chiste. pierde sentido, ya no sabe igual, ¿no? Y así suceden muchas cosas también, ¿no? Entonces hay que considerar que el japonés no es que no sepa, no conoce el sarcasmo y la ironía. Hay muchas cosas de sarcasmo y ironía. Tenemos shows dedicados al sarcasmo y la ironía. Hay shows como Gintama, que básicamente es un anime que está basado en el sarcasmo y la ironía. O sea, perdería todo su sentido, ¿no? Así Y es. creo que además es el tipo de anime que no logras disfrutar totalmente si sí. no entiendes Sí. ese sarcasmo y la ironía Sí. y todas las referencias culturales que hay detrás Sí, de él, ¿no? y abarca todo, el saber el idioma, el haber vivido aquí por lo menos un tiempo para entender muchas situaciones. Y bueno, a veces ni se explica, ¿no? Simplemente hay una imagen. Y bueno, ¿cómo es en tu país? ¿Has sentido alguna vez que has tratado de hacer algún tipo de broma a algún extranjero, turista, y te salió de las patas? ¿O tú has ido a algún lado en el que trataron de ser sarcásticos o irónicos contigo y te quedaste igual que yo así con los Con la tres cara signos? de ¿what? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de darle like. Suscribirte al canal y picar a la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que este video le puede servir o gustar a alguien, no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. Y te invitamos también a formar parte de nuestra comunidad en Patreon o ser miembro de YouTube, donde recibirás muchos beneficios, ventajas y mucha diversión. ¡Te esperamos! Bye bye. Mata mi te de. Jikaimo o tanoshimi ni.